Bienvenidos a una emisión más del programa de la revista de la Universidad de México desde el canal cultural de los universitarios. Nacho, ¿cómo estás? Bienvenido, qué gusto de estar Toño. Contigo. Muchísimas Otra gracias vez. nuevamente. ¿Y aquí arrancamos con qué? Arrancamos pues con lo que nos efemérides. tienes preparado de la efeméride, ¿no? Pues sí, hombre, se me está volviendo vicio, Eso me porque parece muy además, bien, porque con este tesoro que hay. comparando lo que eran estas revistas, qué maravilla, el poder ojear la revista de la universidad. Fíjate, en esta de hace nada más y nada menos que 40 años, mediados de 1967, dirigida por Gastón García Cantú, con un artículo de Gabriel Said, uno de Carlos Monsiváis, Bienvenido al Universo Cortázar, un ensayo expreso sobre Julio Cortázar. Ahí está la primicia, ya que vamos a hablar de teatro en un momento más, de Vicente Leñero, quien publicó en la revista de la universidad hace justamente 40 años, Pueblo Rechazado, su espléndida obra, si la recuerdas, sobre Claro, que dirigiera luego Ignacio Retes. Que dirigiera Ignacio Retes. Y me llama la atención que hayan podido publicar aquí esta obra completa, está la obra absolutamente completa, sobre todo porque para mí es un parteaguas en el teatro en México, Vicente Leñero. Lo mejor que le ha podido pasar al teatro en nuestro país es lo que nos ha dado Vicente Leñero en los últimos tiempos. Y bueno, hay algunos nuevos dramaturgos que ya hablaremos también de ellos, ¿no? Claro, digo, y pero también bueno, creo que habría que anunciar que Vicente Leñero tiene una sección sí, especial en cada número de la cada revista. número de la revista. En la 39, la del mes de mayo, habla además sobre otro dramaturgo, Jorge Ibargüengoitia, que hace una nota espléndida, ¿no? Y en la de junio tiene una nota sobre María Félix, y en la anterior tiene una sobre, en fin, bueno, son sorpresas, Esa columna de Vicente Leñero que se llama lo que sea de cada quien, va siendo una de las secciones más vistas y leídas de nuestra revista. Y aquí estaba y bueno, publicando aquí publica su obra que aparece justamente hace 40 años, el amigo, y hay que invitarlo pronto, gran dramaturgo, gran novelista Vicente Leñero. ¿Y qué te parece si vamos preparándonos para recibir a Flavio González Melo? Así es nuestra historia, es caricaturesca. Así lo plantea Flavio González Melo, quien después de iniciar su trayectoria en torno de la cosmovisión de los adolescentes, da un giro al teatro histórico para mostrarnos de golpe, con obras como 1822, el año que fuimos imperio, que la actual situación político-social del país es casi la misma del siglo XIX. Esta pieza, dividida en dos actos, parte de uno de los momentos cruciales de la historia patria, el inicio del México independiente, y reflexiona con bastante ironía sobre la identidad nacional y los orígenes de su política, particularmente en aquel pasaje lleno de locura en el que Guadalupe Victoria, primer presidente de México, se refugia en una cueva alrededor de 2 años con tal de no rendirse ante los españoles. Nacido en la Ciudad de México en 1967, González Melo es guionista y director de cine, pero sobre todo un hombre de teatro, al cual considera un maravilloso territorio artesanal en el que ha podido dirigir, escribir e incluso actuar. Flavio González Melo señala en su obra histórica los vicios aún vigentes de la realidad mexicana, particularmente en Lascurain o La brevedad del poder, una obra que al durar poco menos de 2 horas, irónicamente dura casi el doble de lo que el propio Lascurain duró como presidente de México en la vida real. Flavio, bienvenido, qué gusto tenerte en nuestro programa. Todo un placer, un honor. Muchas gracias por aceptar la invitación. Flavio González Melo, ahorita que estábamos hablando del teatro y que estaba yo comentando de los grandes dramaturgos de nuestro teatro actual, y mencionaba yo a Leñero, sin lugar a dudas, el gran dramaturgo de este momento para mí, por lo menos es mi gusto y es un placer tenerlo con nosotros, es Flavio González Melo. Yo creo que las dos obras fundamentales de un dramaturgo joven en estos momentos, para mí,
son 1822, el año que fuimos imperio, y esta que se acaba de publicar y que es verdaderamente una joya, se llama Lascurain, la brevedad del poder. Es una obra editada por El Milagro, las ediciones del Milagro, y tiene un prólogo espléndido, por cierto, me gustó mucho, de Lorenzo Meyer. Y a mí siempre me ha interesado mucho la historia en general, y la historia que de alguna manera uno crea y recrea. Yo tengo esta teoría de que ya llegó un momento en que lo que sucedió en la realidad real no importa. Y te pongo un ejemplo, Flavio, para entrar en materia. En las escuelas se estudia la figura de Pancho Villa a través de un libro de Martín Luis Guzmán que se llama Memorias de Pancho Villa y que tiene un subtítulo, novela. ¿Qué dijo en la realidad real Pancho Villa? Está perdido en la noche de los tiempos. Pero sí sabemos lo que dijo Martín Luis Guzmán en las Memorias de Pancho Villa. Entonces yo creo que a partir de este momento, pues ya Lascurain existe más por tu obra que por lo que pudo haber dicho en la realidad real. Y además un personaje tan controvertido, tan ambivalente, que es lo que verdaderamente me llamó la atención y me gustó mucho de tu obra. Un personaje que aparentemente podía tener el carácter de traidor, ¿no? Y ser un representante de Huerta. Y a pesar de que él habló tanto de salvar a Madero, sin embargo tenía este estigma. Y en tu obra está maravillosamente resuelto. Cuéntanos tú cómo viste al personaje y cómo fue que lo fuiste logrando desarrollar. Pues fíjate que coincido totalmente con esta visión respecto a cómo se tiene que separar la ficción de la historia. Bueno, Aristóteles ya lo dice, ¿no? Esta idea de que el teatro aborda no lo que fue, sino las cosas como debieron haber sido. Y en ese sentido, a mí me llamaba mucho la atención este personaje que había sido presidente 45 minutos, que me parece que en México eso es ya una paradoja, ¿no? El presidente es aquel, y antes aún más, que tiene el poder absoluto, mueve todos los hilos, y sin embargo es durante el tiempo que dura la mitad de un partido de fútbol. Entonces, eso me llamaba mucho la atención desde que oí hablar del personaje. Es un personaje sobre el que se ha escrito muy poco en realidad. Apenas hace un año o dos se publicó el primer libro que trata sobre él. Personaje muy marginal, efectivamente un personaje muy señalado, muy despreciado por la historia oficial, con el estigma de haber ayudado a Huerta, y me parece que el personaje presenta efectivamente por lo menos algunas ambigüedades, algunas contradicciones que son la materia prima del teatro. Ahora, yo aquí sí, más que el Lascurain histórico, me interesaba plantear justamente una especie de suma de lo que han sido los presidentes desde Madero hasta el que esté en este momento, una suma de conductas que, digamos, tienen en común y van conformando la personalidad del presidencialismo o del poder que de pronto en el tercer, cuarto año se empieza a desbocar, empieza a enloquecer cíclicamente, ¿no? Tal parece